Ahí tienen ustedes la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas, que presentaba inicialmente a Pérez en la portería, Mayé, Javier, Juanito, Sergio, Julio Durán, Santís, Chinea, Contreras, Saavedra y Narciso. En funciones de capitán, Mayé. Partido importante con la permanencia como meta y enfrente todo un Real Madrid. Bueno, ya te puedes imaginar, en la situación en que nos encontrábamos nosotros el sábado, era importantísimo dejar los puntos en casa. No en balde, ya viste lo que ocurrió el domingo, por ejemplo, en Sevilla con el Valencia, y estábamos ilusionados y esperanzados en que las cosas salieran bien como así fue. Se tenía la actuación de Ramos Marca. No, mire, nosotros hasta ahora, yo lo estaba hablando con Germán, que nota igual cualquier árbitro, y en fin, esperábamos que fuera lo más correcto posible y que no ayudara a nadie, que fuera imparcial, era lo justo, ¿no? Ahí está la alineación del Real Madrid, que presentaba Agustín, San José, Camacho, Solana, Salguero, Gordillo, Cholo, Martín Vázquez, Hugo Sánchez, Gallego y Santillán. Los suplentes del Real Madrid, Bonet, Ocho Torena, Michel y Butragueño. Las bajas del Real Madrid, Germán Débora, me imagino que suponían un auténtico alivio para el cuadro técnico. Bueno, habíamos estado Las Palmas en este caso, claro. Habíamos estado comentando eso y no sé qué hubiera sido mejor si hubieran venido todos completos, porque a veces el jugador que no está jugando sale con el afán y el interés de intentar hacerlo lo mejor posible y de quedarse dentro de esos 11 titulares. Entonces yo pienso que ninguno de los que jugaron en sustitución de los llamados titulares dejaron entrever que no estaban en condiciones de ser en cualquier momento titular del Real Madrid. El caso de Solana le hizo un gran marcaje a Coque, por lo menos en la primera parte. Bueno, yo pienso que Coque se libró bastante bien de él, lo que pasa es que fue en un primer tiempo muy nivelado en el que tanto ganaba uno como otro la partida. Ese chico tenía muchas ilusiones, era un chico nuevo y peleó bastante bien en el centro del campo, y es más fácil siempre destruir que construir juego, que era lo que trataba de hacer Coque, y lo contrario que Solana. Bueno, y los compañeros, ¿cómo lo veían desde el palco de prensa? Pepe Rivero, ¿se podía repetir? ¿Se pensaba en aquel momento que se podía repetir la hazaña del Barça? Yo creo que sí, personalmente. Además, voy a contar una experiencia. El día anterior, o sea, el viernes por la noche, yo estuve en el Hotel Los Bardinos, hablé con José Antonio, estuve hablando con Juan y con Narciso, con Chinea, con Manolo, y la moral del equipo era altísima, estaba a 10 puntos, y ellos estaban firmemente convencidos de que el partido se iba a ganar. Entonces, el ambiente de la perspectiva de prensa pre-partido era que se le iba a ganar al Real Madrid sin problemas ninguno. Sí, Canarias Deportiva, aquí tenemos a su director, Antonio Cruz Domínguez, titulaba en primera página, arriba de ellos. Lanzábamos el grito de guerra clásico de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Hubo un punto importante en que me hacía concebir la posibilidad de ganar el equipo. Era la gran preocupación que habíamos tenido todos, me imagino que José Antonio Ruiz Caballero primero que nadie y Germán, que era el Narciso. El Narciso era muy importante en este partido donde al Madrid había que apuntillarlo, donde hacía falta un nombre que pudiera incluso hasta comprometer un poco al árbitro y levantar más al público, y la esperanza del triunfo por el ambiente que había, a pesar de ese sábado santo ya no viene una entrada y estábamos todos pendientes del partido, pues al final se ganó. Ahora, cuando no vi ganado el partido es cuando iba 1-3. Ahí tenemos las imágenes de los primeros segundos del partido. Ha puesto el balón en juego el Real Madrid. Y veremos a la Unión Deportiva Las Palmas lanzarse ambiciosa inmediatamente a posiciones de ataque. Veremos de inmediato una fuerte entrada de San José a un jugador amarillo. Ramos Marcos, no lo duda, señala falta. Ahí está Javier, que sería su ejecutor situado ante el balón, en presencia de Cholo, un hombre que no juega habitualmente en el Real Madrid, pero que en esta ocasión y con motivo de las anunciadas bajas tuvo posición en el 11 inicial. La falta la ha tirado Javier, Agustín ha fallado la salida, Saavedra tampoco llegó. Además que Cholo va a estar por eso. Saavedra se arruga un poco, ¿no? Cholo, que decía nuestro compañero Antonio Betancor, efectivamente
fue autor de 2 de los 3 goles del Real Madrid. Tendremos posibilidad naturalmente de verlos a medida que transcurre el partido. Los goles se sucedieron todos los 7 en la segunda parte. Televisión Española, lo dijimos el pasado lunes en la última edición del Lunes Deportivo, llevó el encuentro en directo a México. Hay un concierto de Televisión Española con Televisa que deriva del contrato del traspaso de Hugo Sánchez, que fue no a través del Atlético de Madrid directamente al Real Madrid, sino a través de Televisa. Por esto verán ustedes que hay una fijación especial de nuestro realizador Roberto Carugati en la figura de Hugo Sánchez, y esto lo contempla precisamente el contrato o el acuerdo al que ha llegado Televisión Española con Televisa. El partido lo pudieron presenciar unos 100 millones de ciudadanos americanos. Hemos visto una falta que ha cometido Mayé sobre Hugo Sánchez. El jugador canario sometió al mexicano a un efectivo marcaje. Veremos cómo la falta la va a ejecutar inmediatamente Gallego. Era la primera vez que el Real Madrid conseguía llevar un cierto peligro a la meta de la Unión Deportiva Las Palmas, y Ramos Marcos señala falta contra el Real Madrid. Mi colaborador, Ramos Marcos. Hay un hecho que sería interesante que José Antonio Ruiz Caballero comentara. O sea, nos hemos dado cuenta cómo Gallego, con el número 10 a la espalda, desde los comienzos del partido, toma posición de hombre libre. Solana ya se pega a Coque, y ahí esto lo previsto en algún momento antes del partido, pero ella estuvo... No, al principio no, ya lo habíamos hablado Germán y yo, pero ya Gallego había estado en el partido anterior con la selección, concretamente jugando en el puesto de líbero. Era normal que fijaran un marcaje sobre Coque, como así sucedió con el chico nuevo Solana. Ahí tenemos a Pérez haciendo el saque de puerta con su habitual potencia. La primera parte se ha coincidido y se ha reconocido en tono generalizado por todos los compañeros de la crítica, fue naturalmente la parte más floja del partido. Al fin y al cabo, los goles, la emoción y la soberbia reacción de la Unión Deportiva Las Palmas llegaría en la segunda parte, sobre todo a partir del minuto 37. En 3 minutos, luego lo veremos y luego lo disfrutaremos, la Unión Deportiva Las Palmas fue capaz de remontar un tanteo que le era adverso 1-3. En cualquier caso, la Unión Deportiva Las Palmas creó varias ocasiones de gol en el curso de la primera mitad. Ahí tenemos a Juanito, defendido por Martín Vázquez en este caso. Su disparo interceptado en principio por un defensor. Muchos nervios al principio. Coque. Bueno, no tanto nervio, nada más que era ir estudiando, ir viendo cómo se empezó a desarrollar el partido. Pues lo importante para nosotros era poder marcar para ya empezar a sorprender al Madrid. Bien, y pronto tendremos ocasión de presenciar otra de las jugadas de peligro de la Unión Deportiva Las Palmas, que efectivamente salió muy decidida, muy valiente. Aquí tenemos a Saavedra, el balón irá para Julio Durán. Y Santiz, que no llega porque se ha anticipado a Agustín. Que realmente el Madrid no ha hecho ni una jugada todavía. Ahora vendrá que concretamente el único que ha intentado jugar es el
la Unión Deportiva. Sí, una jugada protagonizada por Cholo, aquí la tenemos, por la derecha, recibirá Hugo Sánchez en las cercanías de Pérez, Mayé trata de resolver como puede y Martín Vázquez tira al travesaño. La jugada terminó sin consecuencias y con la habitual prueba de acrobacia de Hugo Sánchez. Tendremos ocasión de ver la jugada repetida, ahí está. Vean el trayazo de Martín Vázquez al travesaño. Eran las primeras concesiones en Madrid, ¿no? ¿José Antonio? Sí, ya lo voy a entender que tiró el palo precisamente, ¿no? La afición extraordinaria desde el primer momento, apoyando a la Unión Deportiva Las Palmas. Germán es un hombre que vivió muchas jornadas gloriosas con la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Recuerda alguna como la del pasado sábado? Bueno, que transcurriera y que sucediera lo que sucedió en 8 minutos finales, nunca. Y menos ante el equipo del Real Madrid, que siempre ha sido, llamémoslo de alguna forma, gafe para nosotros. Si había alguien que tenía suerte sobre el terreno, siempre era el Real Madrid contra nosotros. Alguna vez tenía que cambiar y yo pienso que sucedió así, aunque habíamos hecho mérito anteriormente para haber inclinado el partido mucho antes a favor, ¿no? Vamos a ver esta jugada. Narciso Saavedra. Vean qué pase de Coque Contreras para el primero y se cruzó Gordillo. La jugada repetida. Esto sucedía en el minuto 8. Ahí tenemos a Chinea. Hizo un buen partido Chinea, no sé si mis compañeros de la prensa están de acuerdo conmigo. Sí, además es un jugador muy voluntarioso y al que hay que valorar desde el punto de vista de que el año pasado estaba jugando en un equipo de tercera división y ha encajado perfectamente en el equipo primer divisionario, o sea que creo que tiene gran proyección de futuro. José Antonio Ruiz Caballero tuvo oportunidad de conocerlo directamente precisamente en el Grupo Canario de Tercera División. Él dirigió al Maspalomas en 2 ocasiones, 2 temporadas. Sí. José Antonio, ya Chinea apuntaba condiciones. En cualquier caso, ¿esperabas que su progresión fuera tan acelerada como para poder participar en un campeonato de primera división con esta soltura? Bueno, cuando la Unión Deportiva Las Palmas fija la vista en un jugador de cara a incorporarlo a la primera plantilla, es que ya se le ven unas posibilidades de futuro. Ahora el que fuera a coger tan buenas actuaciones, desde que el Germán fue en su época el primero que lo alineó, y ya prácticamente siempre que no ha estado lesionado se ha hecho con el puesto. La verdad es que me alegro por él porque la ascensión ha sido vertiginosa. A mí me ha dicho el propio jugador, me ha dicho Chinea, que uno de sus auténticos padres deportivos es Germán Deuer. Bueno, el padre es él, porque si él no se entrega como se está entregando en el campo, aparte de su calidad que la tiene, y cuando transcurra el tiempo se demostrará y se tranquilice, nadie le da nada a ningún jugador que está jugando en primera división. Si no tiene unas cualidades innatas, por supuesto que ningún entrenador lo alinea. Yo pienso que Guinea desde el primer momento está haciendo mérito y trabajando con una fe en sus posibilidades, y ahí está el mérito sobre todo de él, porque es el que se ha ganado el puesto. Además, aparte de su clase, tiene una gran virtud, y es que cuando las cosas van mal para el equipo, motiva a sus compañeros como ocurriera precisamente en final, en la final de este gran partido. Sí, tiene un punto de honor y una entrega importantísima hoy en día, como se juega hoy al fútbol, y no cabe duda de que hay momentos que hace vibrar a los compañeros con su entrega y su tesón por ganar el partido. A sus compañeros y a la afición, porque me contaba el compañero Antonio Betancor, y yo estaba al margen del detalle, que cuando la Unión Deportiva Las Palmas consiguió el gol del empate, Chinea fue a la grada y pidió apoyo, pidió más apoyo que nunca en ese momento del partido. ¿Cómo es Chinea como compañero, Coque? Mira, como te dijera, es buenísimo porque lo ves tú siempre está alegre,
y eso creo que es importante, ser alegre fuera del campo y dentro del mismo, siempre intentar hacer las cosas con seriedad. Y en este caso Chinea no tiene ningún problema y se lleva muy bien con todo. José Antonio Luis Caballero, te relajó, te despojó en este caso de alguno de los grados de tensión normales al saber que en el otro banco no estaba Luis Moloni. No, en absoluto, porque realmente, hombre, yo soy un admirador de Luis Molón, que duda cabe, ¿no? Pero los que están en el campo son los jugadores y eran realmente los que había que tener. De Germán, la presencia de Luis Molón. Bueno, pues lo que ha dicho José Antonio, yo pienso que el 90% siempre de los méritos de los partidos es de los jugadores, porque si los jugadores no tienen disciplina y no pelean y no juegan como tienen que jugar y no se entregan las órdenes que le puedas dar o impartir, caería en saco roto. Entonces yo pienso que Moloni impartiría esas órdenes desde que salieron de Madrid los jugadores, y el partido estaba planteado ya de antemano y los jugadores lo que tenían era que llevarlo a buen fin. Sí, atención porque estamos viendo una jugada que se sucedió en el minuto 12. Mayé, ya lo han visto, ha cometido falta ante Hugo Sánchez. Hubo dudas y temor ante la posibilidad de que Ramos Marcos señalara penalti, pero no, se ve claramente que la falta se comete fuera del área, clarísimamente. Lanzará a Hugo Sánchez y veremos cómo se cruza hábil el pie de Sánchez. Hay un detalle, ahora al hablar tú de Ramos Marcos, alguien ha enjuiciado que Ramos Marcos seguía el juego muy de lejos, no seguía el juego de cerca, y que lo encontraba de alguna forma cansino. Sin embargo, yo creo que tiene un buen equipo con sus líneas, ¿no? Para mí los dos líneas de Ramos Marcos en ningún momento le fallaron, y eso fue clave incluso a la hora de, que después lo veremos, de señalar los penaltis. Yo no sé cómo pueden opinar los compañeros de Rivera. Bueno, quizás haya duda en el primer gol, ¿no? Habría que esperar a la toma, ¿entiendes? Lo que pasa es que la toma no recoge un aspecto importante, que era por ejemplo el Linier, que corría hacia el banderín de córner señalando fuera de juego, pero cuando vio que Ramos Marcos señaló el centro del campo, se fue hacia abajo. No, ya llegará el momento de... Pero no recoge las cámaras. De todas formas, al principio los dos penaltis parecieron claros, parecieron bien, y sobre todo el que le hicieron a Juani, fue clarísimo. Entonces el partido se desarrolló con cierta normalidad, algunos errores siempre los hay, pero el 4-3 que lo ganó Las Palmas con y sin el árbitro. Decíamos antes que unos 100 millones de ciudadanos americanos pudieron conocer en directo las características del encuentro del pasado sábado, que ahora pasamos a ustedes en diferido a través de la transmisión efectuada por Televisión Española en Canarias. Esta operación es consecuencia del cumplimiento de uno de los términos del traspaso de Hugo Sánchez, cuyos servicios fueron adquiridos al Atlético de Madrid, curiosamente por Televisa, al Real Madrid. Televisión Española cobró por la prestación de este servicio 2 millones de pesetas. La Unión Deportiva Las Palmas percibió $3.000, unas 500.000 pesetas. Televisa, al margen de transmitir para México, tiene varios canales en distintos puntos de América Central y, naturalmente, en las zonas de habla hispana de Norteamérica. En estas circunstancias y en cumplimiento de los términos del contrato de Televisión Española con el canal mexicano, Hugo Sánchez fue objeto de un seguimiento especial. Antonio, siempre se ha dicho que es importante cuando un equipo modesto por lo menos en el terreno y en los términos económicos, se enfrenta a otro que le supera en cuanto a potencial económico y potencial deportivo, el conseguir un gol en los primeros minutos del partido. Ese gol no llegaba, se estaba disputando ya el minuto 15 y ese gol no llegaba. Te llegaste a desesperar
No, en absoluto, porque el partido estábamos controlándolo perfectamente y el Madrid no estaba llegando con ningún tipo de peligro a nuestra portería como así estamos presenciando. Por otra parte, yo quiero hacer resaltar una cosa sobre las demás, ¿no? Que salvo Pérez, Julio y Mayé, en este encuentro debutantes en primera división en esta temporada era el resto de nuestros jugadores y eso es lo que tiene que hacernos sentir orgullosos. Sin lugar a dudas, ahora hay una nueva falta en una zona muy cercana al punto desde donde el Real Madrid había ejecutado antes otra. Veremos cómo la lanza Gallego y tal cual había sucedido antes, Ramos Marcos va a decretar una vez más falta contra el Real Madrid. Antonio, quería hacer una pregunta con relación a un jugador en concreto, bueno, protestado quizás por lentitud y digamos no afortunado en las entregas, pero que pienso haciendo una labor muy sorda y muy eficaz en el centro del campo, como por ejemplo Julio. Julio Durán ha sido cuestionado, ya lo sé, al igual que lo fue Mayé en su momento y ahora me alegro por los dos porque la gente se está dando cuenta de la labor que realizan en el campo y cumplen una función perfectamente. Vamos a ver una combinación de Coque con Santis ante Solana y Gallego. El chileno perdió la posición de tiro, era una buena ocasión para la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué pasó ahí, coach? Pienso yo que tenía que haberle dado de primera, como venía diciendo. Y lo que pasa es que donde ya había pasado a Solana ahí, pensé que nunca me imaginé que se me iba a tirar tan bien. Y con el pie derecho fue que me interceptó el tiro. Y yo esperé la salida del portero. Y en tardar ese poquito, él reaccionó y me metió el pie. Y lo sacó muy bien en todo caso. Esa jugada que tuvo como protagonista Coque Contreras y como coprotagonista su compatriota Fernando Santis se sucedía en el minuto 18 de esta primera parte. Naturalmente hubo récord de recaudación en el Estadio Insular. Unos 25 millones de pesetas se ha embolsado la Unión Deportiva Las Palmas. 23,5 decía el portavoz del club ayer. Coque, ¿esto revertirá de alguna manera las primas? No lo sé, señor. Esas serán las sobrinas. Sí, por lo visto hay una cantidad de dinero para final de temporada. No es mucho, pero bueno, algo es algo a repartir entre la plantilla. Una cosa importante que a mí me gustaría resaltar es que cuando coge el balón al Madrid, siempre hay 3, 4 jugadores nuestros, que se ha cambiado muchísimo la mentalidad del jugador nuestro de estar quieto, de no hacer pressing. No te cuenta, trabajan punta, trabajan todo el mundo. Y eso es importante para evitar el que el contrario maniobre con plena tranquilidad como nos sucedía anteriormente. En la segunda parte hay un detalle muy significativo y es, por ejemplo, subió Chinea y bueno, se sucedió un contraataque y subió Santis a ocupar la plaza de Chinea, echando una mano al compañero. Sí, por supuesto, en el fútbol actual nadie tiene una marcación completamente fija. Hoy en día hay que trabajar todo el mundo y la prueba está en que Narciso y Santi, si se dan cuenta, desde que el Madrid coge el balón, está enseguida arriba de los defensas y eso es importantísimo. También a lo que dice Germán, que vaya por lo que decía sobre Julio Durán, que va en detrimento de él porque él marca una zona en el campo, ¿no?, para guardar un equilibrio de línea. Pero en honor a la verdad, Julio es un gran profesional y cumple perfectamente la labor que se le encomienda. Luego yo quiero apoyar esto porque sé que ha sido cuestionado en varias ocasiones, pero si lo hubieran visto jugar en Valencia, por ejemplo, por citar un partido, jugó maravillosamente bien. Presten atención, por favor, a esta jugada. Javier lanza una falta y se produce falta al borde del área madridista. El Estadio Insular en ese momento fue un clamor y gritos de Coque, Coque, Coque. Coque, que había marcado un gol desde ese mismo ángulo al Fútbol Club Barcelona.
No sé qué está, sí. Está metido en la media luna. ¿Sí? Ahí fue el de Barcelona. Incluso la barrera estaba mal hecha. No estaba cubriendo muy bien el primer palo. Coque Contreras lanzaría esta falta con la habilidad que le distingue desde esta posición. Pero allí, bajo los palos del arco madridista, estaba Agustín. Es la media centro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el portero es largo. Por eso no la tiraste a la cruceta. Cae un poquito al centro. A ese a lo mejor lo hubiera sorprendido, quizás como tú la sueles tirar al mismo lado. Tú no la sueles tirar a la cruceta, ¿no, Coque? ¿Eh? Arriba. ¿Por qué se la tiraste abajo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, es que el tío nada más que lo tiré a pasar por la barrera, por encima de la barrera y que bajara. Que sorprende más al portero. Coque, ¿cuántas faltas lanzas desde esa posición durante la semana en el curso de los entrenamientos? Bueno, ahora solemos hacerla en el entrenamiento, en los partidillos sobre todo, que el míster para el juego para ir practicando. No solo practico yo, practica casi todo, incluso siempre estoy tratando, por ejemplo, que Javier o cualquier otro se acostumbre incluso a pegarle por encima de la barrera. Y practicamos lo que muchas veces tiramos, Javier, Julio y Juanito. ¿Hay algún jugador, José Antonio Luis Caballero, Germán Débora, compañeros en la Liga Española, que pueda resultar tan hábil en la ejecución de las faltas directas como Coque Contreras? Yo creo que si hay alguno, no lo supera. Germán, Para nosotros mejor es Coque. naturalmente, Pepe Rivera. Sí, indudablemente. Actualmente Coque Contreras, ahí está las marcas, los vídeos, en fin. Indudablemente Coque Contreras hoy es el número uno. Antonio Cruz Domínguez. Sí, indudablemente. Es el Coque del año pasado, afortunadamente parece que ha resucitado en el último tercio de la liga, ¿no? Antonio Betancourt, ¿qué opinas a este respecto? Sí, totalmente de acuerdo, además que echar mano a los vídeos y ver los goles que ha marcado de falta Coque Contreras. Además, Coque hay que olvidar a Torres, legendaria figura de la Unión Deportiva lanzando ese valores, ¿no? Sí, sí. Primeros tiempos de la Unión Deportiva. Y en esta falta la va a lanzar Julio Durán. Por ahí está también precisamente Coque Contreras. Es una falta que no tendría ninguna consecuencia porque vamos a ver cómo la despeja Gallego. Ahí hubo un fuera de juego que fue clarísimo el árbitro. Además nosotros nos cogió desde el banquillo, en las líneas atrás. ¿Dónde está Hugo Sánchez? Me pregunto dónde está Hugo Sánchez. Pues no se le vio durante todo el partido. Pregúntale a Mayet. Y no ha sido solo Hugo Sánchez, sino lo mismo ocurrió con Archibald, ocurrió con Cabrera en Valencia, con Wilmar Cabrera, y con Calderón en Sevilla. Es decir, que hoy por hoy Mayet está entre los mejores marcadores que hay en el fútbol español. Es un hombre un tanto contestado, sin embargo. Sí, pero imagínate lo que significa tener una plantilla, un hombre con marcador central como Mayet que se te adapte perfectamente al lateral, tanto por la izquierda como por la derecha. Por otra parte, me imagino que Germán estará conmigo, que todos los entrenadores que han estado en la Unión Deportiva han contado con él. Es evidente que se ha sentado Mayet, sí. Aquí hay un saque de banda contra el Real Madrid. Lo lanzará Javier. Narciso. No, este es Narciso, sí, efectivamente. Veremos cómo falla en Agustín la Ya defensa Javier. madridista. Javier es el que va por la pelota, O sea, que lo lanzará Javier. evidentemente.
Javier lanza ese saque de banda con mucha potencia, fallan Agustín y la defensa madridista. El remate es de Narciso y Camacho salvó bajo los Un poco palos. forzado el remate. La ocasión de gol más clara del partido hasta Pero ese momento. en la repetición podemos ver dónde estaba Camacho y cómo se olió la jugada. Vamos a ver la repetición, ahí la tenemos. Sí, ¿Quién está Camacho? digamos que un defensa que no se queda quieto. Antes vino al cruce de la jugada anterior. ¿Y hasta dónde viene? La jugada que produjo ese saque de banda se cruzó perfectamente a Santi, que estaba haciendo fusión de libre. En ese momento era un jugador de una practicidad enorme. Aquí tenemos la jugada repetida, ralentizada desde otro ángulo. Vean la habilidad del defensa internacional madridista, que evitó un gol que ya era cantado en las gradas. Y es una de las muestras del partido donde se puede ver que el Madrid no vino a perder, ¿eh? Lo que sí sale muy rápido el Madrid, Germán. Bueno, son jugadores con una calidad técnica importante y aprovechan cualquier resquicio que le dejamos ahí al marcharnos nosotros al ataque para enseguida doblarse en ataque. Germán fue uno de los grandes centrocampistas de la Liga Española durante muchos tiempos. En las filas del Madrid estuvo el pasado sábado en el Estadio Insular Ricardo Gallego, un internacional de unas características, si se quiere, similares desde el punto de vista técnico. ¿Qué piensa de Gallego, Germán? Bueno, yo pienso que es un gran jugador y él lo está demostrando no solo como hombre de centrocampo, sino como libre, que tiene una buena colocación y ahí lo estamos viendo perfectamente, y una técnica muy importante para desarrollar la labor esta de centrocampo que él realmente desarrolla en el Madrid, que es el que lleva prácticamente todo el juego de ataque. Ahí está el mexicano. Ahí está Hugo Sánchez. Lo buscaba. Hugo Sánchez, que fue objeto de un severo marcaje por parte de Madrid. Ayer fue el lunes invitado especial de Lunes Deportivo. Le preguntábamos que si llegaba o podía ser una motivación para el jugador el tener enfrente adversarios con contratos supermillonarios, y él me decía que no necesariamente por la razón de los millones, sí por la categoría de los jugadores. Antonio, la gente se pregunta en la calle, ¿la Unión Deportiva Las Palmas es capaz de hacerle 3-0 al Barcelona, es capaz de hacerle 4 goles a todo un Real Madrid, y luego cuando viene un rival en teoría y en la práctica más débil, no sé qué es lo que pasa, que nos venimos abajo y en muchas ocasiones hacen de nosotros lo que quieran? ¿Cómo se explica esto? El jugador está más motivado cuando tiene enfrente a un equipo como el Real Madrid, un equipo como el Barcelona, cualquiera de los grandes. Qué duda cabe que puede estar motivado quizás más que contra uno de los teóricamente pequeños, pero también las maneras de venirnos a jugar. Te estás refiriendo, me imagino, a un Cádiz o a un Hércules que vienen a intentar salvarse en el Estadio Insular, por ejemplo. Es no dejar jugar. Yo creo que eso va en beneficio de resaltar las virtudes del fútbol canario, que precisamente con quien deja jugar sabe hacerle frente y replicarle con las mismas armas. Lo que decía Germán antes, cómo cierran los jugadores, ¿no? Ellos llegan hasta ahí, pero de ahí para adelante ya no tienen la claridad que tienen. Ahí es un trabajo de desgaste terrible de los chicos, ¿no? Bien, vamos a ver de inmediato una jugada de peligro originada por el Real Madrid ante el marco naturalmente de Pérez. Tenemos una peligrosa internada de Cholo por la derecha que se va de su marcador, pero la defensa amarilla serena consiguió salvar la atención de la situación. Creó muchos problemas Cholo, al margen de hacer los goles.
Sí, es un jugador muy rápido, muy peligroso y que está con ganas. Por supuesto, el año pasado hizo una gran campaña en el Zaragoza, pero claro, dada la calidad de puntas que tiene el Real Madrid, es muy difícil entrar ahí. Pero Cholo, cualquier equipo, haría dichoso a cualquier entrenador. Debe ser frustrante para un jugador de estas características estar en una situación siempre absolutamente indefinida, o en un filial o en el banco esperando una oportunidad. Por supuesto que sí, pero yo te digo la verdad, ahora con los puntos que tenemos nosotros no entraría ningún Cholo en nuestro juego. Aquí tenemos a Javier preparado para ejecutar una falta. Veremos cómo la defensa madridista también se empleó con serenidad en este supuesto. Observa cómo se ha tirado al balón el defensa. La Unión Deportiva Las Palmas estaba tuteando al Real Madrid. Además, la jugada anterior que cortamos, todos los balones intentados jugar, nada de volverse loco. Está saliendo con mucha serenidad el equipo, la defensa es muy firme. Yo pienso que se perdió los papeles en aquellos 10 minutos con la salida del ucraniano en el segundo tiempo, que ya veremos. San José, uno de los defensas más activos del Real Madrid en la noche del sábado. Ni Hugo Sánchez ni Santillana. Estuvo muy bien Juanito sobre el veterano, ¿no? ¿Se justifica desde el punto de vista técnico, José Antonio Ruiz Caballero, el que Juanito no actuara la pasada semana en Murcia en ese España-Francia de selección sub-21? Yo creo que en el cambio que hizo Luis Suárez cuando sacó a Martín Vázquez, creo que Juanito es merecedor de una oportunidad en la selección española por su juventud, por su proyección y por lo que ha demostrado no solo la temporada pasada. El pasar de un Weimar a ser un jugador destacado en primera división es muy importante y creo que es digno de tener en cuenta a nivel nacional. Es un caso muy similar al de Chinea, y además proceden del mismo equipo, de la Unión Deportiva Huelva. Esto es importante resaltarlo, que son chicos que estaban actuando hasta hace 1 o 2 años en tercera división, jugando en campos de tierra y como es lógico, en una categoría que dista 3 de la primera división, y cómo se han adaptado y con la facilidad que lo han hecho y lo bien que lo están haciendo, pero no solo ellos, sino todos los que han ido debutando este año en el equipo. Con otra jugada de peligro, ante el marco defendido por Pérez, Solana es objeto de falta al borde del área por Sergio. Esta postura de Sergio no es peligrosa para él mismo. Sí, por supuesto que es El que peligrosa y la se le trata y se le dice de que entre, ya sucedió el otro día mismo en Zaragoza, Sí. es un balón que si él va con más tranquilidad, es un balón que va a favor nuestro. Pero fue muy loco, fue más a la casa ahí del hombre. Pero desde el punto de vista físico puede ser peligroso para él, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Porque le pueden meter el pie mal puesto y entonces ahí puede haber una fractura perfectamente. Solana es atendido por el masajista madridista en presencia de su compañero, José Antonio Camacho, y en presencia también del árbitro, el señor Ramos Marco. Vemos la jugada repetida desde otra perspectiva. Es realmente dura la entrada de Sergio. La falta se lanzaría sin consecuencias lamentables. Y Mayé siempre pendiente de Hugo Sánchez, no se separó de él. Yo pienso que todos los 54 marcajes, minutos que estuvo fuera. todos los marcajes fueron, últimamente Las Palmas está jugando unos marcajes muy férreos que yo pienso que es una de las claves. Yo creo que es importante eso porque bueno, uno lo vive porque le toca que lo marque. Y es importante el tipo de jugadores tan digamos, tan obedientes en ese sentido, tan profesionales, que cumplan al pie de la letra la misión.
tenemos el mismo Saavedra, un jugador que está pasando aparentemente desapercibido, pero que está luchando como un jabato. Quizás tiene una función en el equipo, por lo menos desde la grada, que no es brillante, pero es muy sorda, muy eficaz. A mí Saavedra me parece que está cumpliendo, pero que muy, muy bien. Yo quiero corroborar las palabras de Pepe Rivero, porque es una labor sorda que no se le reconoce normalmente. Y no con ellos estamos, tanto Germán como yo aquí, resaltando individualidades, porque el conjunto lo está haciendo a la perfección, pero hay jugadores que se les cuestiona más que otros, y en este caso yo quisiera apoyar lo que dice Pepe Rivero, porque la labor de Saavedra es importantísima hoy por hoy en el centro del campo, ¿no? Vamos a ver esta jugada porque Solana se quedó solo ante Pérez. Ante Pérez y ante la defensa amarilla, y está en una posición óptima para el ensayo. El balón fue muy alto. Además, ahondando en lo que estábamos hablando de la posición de la labor de Saavedra, es que en un equipo, por suerte o por desgracia, todos no pueden ser brillantes. Entonces hay jugadores que tienen que estar sacrificados en pro del bloque y del conjunto. Y Saavedra, por supuesto, es uno más de los que hay ahí bastante. Entonces todo el mundo en Las Palmas no puede ser brillante porque no nos podemos permitir eso mismo. Ahí está Saavedra, no fue Miquel. Ese es Saavedra, ¿no? Este sí fue Miquel. Pero ahí peleando. Yo creo también que Julio, esta pelota que sacó en la jugada anterior, parece que no está nunca, pero está donde debe estar. Ahí le tienes otra vez. Por eso que dice Germán, que todos no pueden ser brillantes, pero realizan una labor muy importante. Mira, está chuchando. Aquí hubo fuera de juego clarísimo, dos jugadores amarillos, Narciso uno de ellos, y Fernando Santis, el batallador Fernando Santis el otro. La jugada repetida. ¿Cómo han visto esta jugada? De juego. Fuera de juego. Sí, porque el juego parecía, pero se salió muy bien Camacho antes de dar el pase. Bueno, tendremos ocasión de ver ahora un fortísimo lanzamiento de Chinea desde fuera del área. Cuatro jugadores. Un jugador amarillo ha conseguido robar en el centro del campo la posición del balón. Y Chinea con mucha fuerza dispara. Agustín con alguna dificultad, con una dificultad mínima, consiguió detener la trayectoria del balón. Ahí está la jugada repetida. Que a mí me parece que Chinea tiene una manera muy peculiar de pegarle al balón, ¿no? Yo recuerdo el gol que le marcó al Castellón en Copa, el que le marcó a Bulli, y el balón sale como en parábola, sale como con efecto. Y eso fue lo que dio lugar que en el tercer gol Agustín no pudiera retener el balón con facilidad. Mira, ahora mismo lo vimos. Eso es lo que decíamos antes, 3 jugadores nuestros en presencia de José, el balón del Madrid. Se cumplía el minuto 40 de esta primera mitad. Incansable Santi, que es digno de resaltar la labor que realizó los 90 minutos. Ahora será Javier quien ponga a prueba a Agustín haciendo Lo uso cortó el avance. de una ¿No se arrepintió eso? potente zurda. Aquí tenemos a Javier, decidido, valiente, directamente a puerta. El balón salió. Siento que Javier mantiene una regularidad partido tras partido, sin altibajos. Pero es una continuidad de la temporada del año pasado. También fue uno de los jugadores más regulares de la segunda división, creo el que más, o empatado con algún que otro jugador de Sabadell, creo que fue, ¿no? Y eso es importante, no me está sentado en la categoría y está realizando estupendos encuentros.
después que dejó la zona y se dedicó al hombre. Es hombre de zona. Vamos a ver una jugada polémica. Santis consigue robar un balón y Coque Contreras cae en el área ante Solana. ¿Hubo penalti ahí, Coque? Bueno, cuando vio que yo salía al balón por si lo alcanzaba, me empujó, me toma, Sí, ¿eh? bueno, Sí, sí está es claro. empujado en el área y es una Penalti, claro. de las 9 ocasiones que puede ser penalti. Vamos a ver, encuesta de urgencia. José Antonio Ruiz Caballero, Para mí penalti, empujó. Germán Débora, Sí, penalti, claro. Pepe Rivero, Penalti, clarísimo. Antonio Cruz Domínguez, Clarísimo penalti. Antonio Betancor. Sí, así es. Este penalti estaba casi más fijándose hacia la derecha que hacia la jugada. Se llegaba ya prácticamente al final de la primera parte. Se disputa exactamente el minuto 42 y medio. La cesión de un defensor amarillo para su guardameta Pérez. En toda la primera parte, las pocas intervenciones que tuvo Pérez, pocas intervenciones de peligro aparte del Madrid, sin embargo, sí intervienen dos o tres. Es lo que hablábamos antes, Antonio, que ellos llegan a una zona y en esa zona ahí se pierden, no tienen facilidad para penetrar, no encuentran a nadie desmarcado. La de Camacho que salvó el gol, la del tiro de Coque que la cogió Agustín. Sin embargo, Pérez, salvo el tiro del poste, el Madrid no tiene ninguna jugada de peligro. Ahí tenemos a Saavedra luchando otra vez. Objeto de falta, en este caso por Solana. Una falta que va a lanzar Javier. Entre Saavedra y Tuca, eso no. Saavedra está más hecho y menos protestón. Obviamente, sé que ha sido labor del entrenador. Bueno, la falta de Javier y el remate de Coque Contreras se fue fuera por poco. Hay una pregunta ahí en el aire del compañero Cruz Domínguez para Ruiz Caballero. Saavedra es un hombre serio, es un hombre con una gran formación humanística y sabe perfectamente que eso no le convenía, esa línea de actuación no le convenía y ha sido labor de él exclusivamente, nadie le ha dicho nada que yo sepa sobre ese particular. Yo al menos 8 partidos que yo creo que no le sacan ninguna tarjeta, ¿no? ¿Qué comentabas ahí, Coque? No con Fernando. Fernando en ese momento me dijo que debería haberle bajado el balón. Pero yo vi bien, tío, solté bien. Lo que pasa es que con Luis no estorba un poquito. Te estás entendiendo muy bien con Fernando Santis, ¿no? Sí. Te buscan prácticamente. Santis es precisamente el protagonista de esta jugada porque se queda solo ante Gallego, pero se entretuvo demasiado. Dijo en algún momento por qué no le dio a Narciso. A ver, busco el penal. Posiblemente. Porque como vio venir a Gallego, Son características de jugadores, a lo mejor hubiera estado cualquier otro jugador, hubiera visto la jugada diferente. Él la dio de intentar llevársela, intenta llevársela para marcar, ¿no? Se ha cumplido ya el tiempo reglamentario. Descontaría exactamente 10 segundos del árbitro Ramos Marco. Final de la primera parte. Bueno, lo que a mí me parece claro, como final de esa primera parte, que la Unión Deportiva ha tenido de 5 a 6 definiciones de gol durante estos 45 minutos por 2 o 3 del Madrid. O sea que frente a una defensa de la categoría del Madrid, creo que el equipo ha dado un nivel alto. Correspondía naturalmente en este caso el saque a la Unión Deportiva Las Palmas. Aquí tenemos a Santis, a Coque Contreras y comienza efectivamente la segunda parte. El primer intento es protagonizado por Gordillo y consigue salvar inicialmente la defensa amarilla. El balón sigue en posesión del Madrid, que
tiene que ejecutar un saque de banda. Ahí está atento Luis Saavedra. De San José. E inmediatamente la oportunidad para Gordillo. Que consiguió salvar Pérez. José Antonio, ¿qué habías dicho a tus jugadores en el vestuario? Bueno, que teníamos 45 minutos para resolver el partido a nuestro favor y que había que seguir en la línea del primer tiempo y si cabía poner más empeño porque los puntos eran vitales para nosotros. ¿Cómo encontraste a los jugadores? Muy bien, ellos ya estaban cogiendo confianza, les estaban haciendo frente a todo un Real Madrid y eran conscientes de que sus posibilidades eran las mismas o más que el equipo contrario, como así sucedió al final. ¿Germán dio algún consejo a algún jugador? Bueno, por supuesto que siempre se dan consejos ahí a todos los chicos porque hay que intentar levantar los ánimos y darles confianza para que sigan peleando como están peleando. ¿Cuál podía ser en ese momento, en el descanso del partido, la primera razón de preocupación? No, tal y como estaba transcurriendo el partido en la primera parte, ninguna, solo tener un poquito más de acierto. Ya decía Antonio que contabilizaba las ocasiones de gol de la primera parte, que reales fueron 5-1 a nuestro favor, ¿no, Antonio? Entonces en cualquier momento podía venir un gol si manteníamos esa línea de lucha y de entrega. ¿Hacía falta algo más, Antonio Cruz Domínguez, que lucha y entrega? Que acierto. Que afortunadamente vendrá dentro de poco. Dentro de 5 minutos exactamente. Ahora, pero el Madrid está haciendo aparte, creyendo que está amarrando mejor a los jugadores de Las Palmas y parece que tiene más intención de llegar a puerta. Está jugando de otra forma distinta, o sea, con más interés y más fuerza y más entrega que el primer tiempo de los técnicos. Bueno, yo pienso que el primer tiempo también se entregó, lo que pasa es que ahí, al llegar ahí es donde ellos encuentran todos sus problemas. Ahí lo tienen 2 contra 1 y siempre tenemos mayoría. Quizás el Madrid está en este inicio del segundo tiempo está haciendo quizás un poco más de presa. Unión Deportiva Las Palmas y Real Madrid disputaron un total de 56 encuentros ligueros. El balance, ya lo decíamos el lunes deportivo, revela 6 victorias canarias, 5 de ellas en el Estadio Insular. Nunca consiguió la Unión Deportiva Las Palmas ganar en el Estadio Santiago Bernabéu. En la temporada 51-52 se celebraron los 2 primeros partidos. El Real Madrid ganó 1-4 en el Estadio Insular y 5-1 en el Viejo Chamartín. La diferencia más amplia sobre el total de las 56 posibilidades apuntadas la marcó el Real Madrid en el ejercicio 58-59, cuando consiguió ganar por 10 goles a 1. El resultado más generoso a favor de la Unión Deportiva Las Palmas lo encontraríamos en la temporada 76-77, con goles de Fernández, Juani y 2 de Morete. Los amarillos celebraron un triunfo por 4 goles a 2. Me falla la memoria ahora, no sé si Germán estuvo en ese partido. Bueno, yo en ese partido no estuve, pero sí que recuerdo en otro partido de competición de liga que ganamos 4-0 aquí, aunque caímos eliminados en el Bernabéu por 5-0, pero le ganamos 4-0 y un gol anulado que pudo haber sido el quinto gol. Yo pienso que esa ha sido la goleada más grande que se la ha metido aquí en Madrid. Pero fue una actuación arbitral desastrosa en el Bernabéu, ¿no? Para hacer 5-0. Bueno, yo pienso que si hubiéramos ganado aquí por 5, el Madrid hubiera ganado aquí por 6. El Real Madrid a lo largo de esos 56 partidos consiguió 139 goles por 47 de la Unión Deportiva Las Palmas. El primer resultado positivo del equipo canario en Madrid data de la temporada 66-67. En aquella ocasión, la Unión Deportiva Las Palmas celebró la satisfacción de un empate a un gol. Ese sí lo recuerdas, Germán. Sí, perfectamente. Metió el gol Vegas. Tratamos ahí. Globalmente, las victorias de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Real Madrid representan el 11% sobre el total de los encuentros disputados. El empate da el 12% y la derrota al 66%.
lógicamente es el más recuerda la pérdida de Las Palmas aquí por 4-2 ante el Real Madrid, siendo entrenador de la Unión Deportiva Luis Morón. Sí, por supuesto. Yo ese partido no lo jugué porque me habían expulsado un domingo anterior en el Metropolitano, que se llamaba antiguamente el Vicente Calderón. Y íbamos ganando 2-0 y perdimos 4. Estamos en los prolegómenos del primer gol del partido. El primer gol del partido que llegó en el minuto 7. Hugo Sánchez, como hemos dicho, objeto de un seguimiento especial. Madrid parecía en estos momentos del partido conformista con el resultado. No, es que no tenía opción de salir jugando, por eso echaron el balón hacia atrás. No veían facilidad para intentar hacer juego desde atrás y por eso el Gallego se dio a... Por aquí puede estar el primer gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Primer gol de la Unión Deportiva Las Palmas que vendrá como consecuencia de una bonita combinación de Coque Contreras y Narciso. Y fue el segundo el que batió Ávila Agustín. Se había quedado solo ante el meta madridista. Este es el inicio de la jugada. Verán qué pase tan hábil de Coque Contreras. Ahí está. Para Narciso, que se lo encuentra todo prácticamente hecho para batir a Agustín. Coque, no te lo pensaste. De espaldas al marco madridista. Es cuestión de intuición. Cosas que salen en fracciones de segundo. Yo sabía que Narciso iba ahí y por eso es que leí, pero la forma más rápida de darla era así de espalda, no me podía dar vuelta ni nada. Con ese gol, Unión Deportiva Las Palmas 1, Real Madrid 0. Y el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, una auténtica fiesta. Hemos visto la cara de satisfacción también de Juanito. ¿Cómo se celebraba aquel gol en el banco del Insular? En el banco de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que era un justo premio a la labor que veníamos realizando. Yo quisiera añadir algo más. Si este gol, esta jugada, Coque, Narciso, gol, lo hubieran protagonizado equipos de la categoría del Barcelona o el Real Madrid, todavía hubiera estado dando la televisión hasta estos momentos, ¿no? Pero la alegría fue enorme. De todas maneras, la jugada la ha podido ver con generosidad y en múltiples ocasiones toda la afición española, porque se pasó en varias ocasiones en Estudio Estadio, el Estudio Estadio que se repitió en la sesión matinal de nuestra programación, en la primera edición de Telediario. Sí, la gente se ha podido recrear con el gol de Narciso. Y se ve uno de los detalles de que el Madrid quería ganar el partido. Desde que empezó a perder puso a calentar a Beltragueño. Ya se vio en las imágenes anteriores. Ustedes
los responsables técnicos del equipo tuvieron la sensación en este momento de que se había perdido la calma de alguna manera. ¿Te refieres a que si el equipo bajó la guardia? Sí. No, yo creo que no. Quizás que la sorpresa fue a partir de los otros goles que encajamos y con el 1-3, pero sí hubo un momento de que no seguimos jugando a la altura de lo digo por un plano que vamos a ver ahora, José Antonio Cruz Caballero pidiendo calma a Luis Saavedra. No, que se jugara también que no se jugara solo con el corazón, sino con la cabeza, comprendí. Ya teníamos un resultado que era favorable a nosotros y no había que descuidarse a un Madrid que en cualquier momento te podía hacer 1 o 2 goles como si ocurrió el gol. Un lanzamiento de Luis Saavedra alto, después de que Javier ejecutara un saque de banda. ¿Cómo recibe un entrenador un piropo a uno de sus jugadores, concretamente a Narciso? De Narciso dijo el espía italiano que vino a ver al Madrid, que Narciso con su regate es un hombre que hace daño. Y de aquí en adelante veremos si él continúa en esta línea. Narciso es un jugador de los que escasean hoy día en el fútbol nacional. Todo el mundo te habla de un butragueño, pero en Canarias ha nacido un hombre importantísimo como Narciso y nuestra alegría sería que continúe en esta línea porque puede dar mucho más de sí. Es un gran jugador hoy día de los que escasean en el fútbol nacional. Y lo que puede ser peor para el Canario es que, bueno, inicia altos vuelos, que se interesen por él equipos de los llamados grandes. Todos en la vida tienen que aspirar, ¿no? Y si hay otros jugadores que salieron a la península a jugar concretamente, fuera incluso de Vicente llegó a jugar en el Peñarol, que yo recuerde, ¿no? Pues intentaremos buscar otro en la que la cantera canaria es muy productiva, si hay que darle paso, estoy hablando en hipótesis, y que Narciso llegue a triunfar en el fútbol, buscaríamos otro Narciso, que los hay también en el fútbol regional en Brasil. El mismo Germán Débora fue un valor del fútbol canario perfectamente exportable. ¿Germán siente alguna frustración de no haber pertenecido a alguno de los grandes? No, por supuesto que no, porque yo estuve defendiendo 17 temporadas como profesional al equipo de mi tierra. Tuve mucha fortuna porque no tuve lesiones graves, que es importante también en el fútbol, no todo es ganar el dinero. Por supuesto que si hubiera ido a un equipo de los grandes, pues hubiera ganado más dinero que el que gané en el Deportivo Las Palmas, no cabe duda. Pero estoy muy orgulloso de haber pertenecido nada más que a un equipo profesional y a un de mi tierra. Además que te pusieron el cartel de intransferible, ¿no? Bueno, sí, las circunstancias mandaron en aquella época, el club económicamente iba muy bien, hubo posibilidades de traspaso para Guedes en paz descanse y no en paz descanse. Luego al morir ellos, pues ya fue casi imposible de que Las Palmas se extendiera de mí. Yo creo que la gente hubiera quemado el estadio insular si te traspasan. Bueno, no creo que tanto todo se Bueno, es un decir, ¿no? Es un decir, pero vamos. Vamos a tener ocasión de ver ahora un peligroso disparo de Martín Vázquez que llegaba en plena euforia canaria. Era uno de los primeros avisos madrileños. El balón salió un tanto desviado. Antonio Cruz Domínguez, ¿cuánto se podría pagar hoy aproximadamente por un jugador de la talla de Germán? Hombre, no habría dinero. No habría dinero. Si hoy cualquier mediocridad, se han pagado 400 millones de pesetas por los próximos 5 años de butragueño, pues, no sé, vamos a subirle unos cuantos cientos más. La pena de Germán es que en la época de él, los seleccionadores no miraban mucho para Las Palmas. Y otro detalle también es que habían buenos centrocampistas también en España. Por supuesto, El caso de Manolo Vázquez, Velázquez, como decía antes, Pitti, Sensi, Marcial. Grosso le hacía esa labor también. Y ellos estaban listos de mucha campaña. Yo creo que los seleccionadores nunca han mirado para Canarias. Mismo Tonono debió haber estado en el Mundial de Inglaterra y porque, o problemas de revalorización, problemas de mercado, porque un jugador de un equipo de intermedio, primera división, que juega en la selección, se revaloriza. Entonces los grandes a la hora de intentar comprarlo, pues se encuentra con un precio mucho más alto que el que tendría si no jugara en la selección. El caso Tonono fue lamentable que no estuviera en el Mundial de Inglaterra.
Y eso por no hablar también de seleccionadores que estuvieron aquí en Las Palmas y que ni siquiera querían terminar partido de Yugoslavia, con el caso de Cerdán. Bien, se estaba alcanzando ya el minuto 15 de esta segunda parte. La Unión Deportiva Las Palmas, en este momento, tenía esa ventaja mínima 1-0 en el marcador. Yo pienso que se está jugando peor fútbol que el primer tiempo. Hasta este momento. ¿Comparten esta opinión los compañeros? Yo le pregunto a José Antonio el resultado comprometiendo un poco al equipo con el 1-0, si se estaría intentando amarrar más el resultado. No creo, pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ahora mismo Germán, y antes lo hablábamos en el descanso del partido, de que en la primera parte se estaban creando ocasiones más claras de gol que ahora en esta segunda parte. Qué duda cabe que el resultado podría estar en un momento determinado, va ganando un partido y quiere conservar ese resultado, quizás influenciara algo, pero que la primera parte hasta este momento me gustaba más, eso estoy de acuerdo con él. El Madrid, si acaso manteniendo la tónica, Las Palmas quizás bajar un poquito precisamente por la circunstancia del gol, ¿no? O sea, más tranquilos y más Por supuesto. Y ya Juan estaba haciendo ejercicios de calentamiento. ¿Por qué a calentar Juan ganándose como se estaba? Ya Narciso había dado muestras, Narciso salía de una lesión y tenía unas ligeras molestias, había que tenerlo calentando por si se necesitara en un momento determinado. Muchas veces cuando se ve un jugador calentando en la banda, el público piensa que es por alguna que otra causa. Siempre hay una causa que justifique el que se saque a calentar un jugador. Hugo Sánchez, ahí lo tenemos, había sido sustituido por Butragueño al minuto 15 y medio de esta segunda parte, objeto de un implacable marcaje ya comentado aquí en el plató de televisión española en Canarias esta noche por Mayé. Grosso pensó más quizá en la cita de Milán, pero en el campo quedaba el buitre, José Antonio. Sí, realmente ahora veremos de aquí en adelante que fue el verdadero revulsivo de ellos y que canalizó esos dos goles, 3 goles, el ponerse en el Madrid en 1-3. Eso lo veremos a raíz de ahora. Yo pienso que fue determinante, no solo la entrada de Butragueño, sino la de Juan. Fueron dos cambios resolutivos para cada equipo. Por supuesto que el nuestro mejor porque nos quedamos con nuestros puntos, porque Juani en el poco tiempo que jugó intervino en las 3 jugadas de los 3 goles nuestros. Y no hubo un antídoto previsible o previsto para este veneno de Butragueño. O sea, que lo hubieras previsto antes del partido. A Hugo Sánchez y era la línea en que está Mayé de marcador, era lo normal que le siguiera marcando, porque duda cabe de que tenemos un jugador hoy por hoy genial, ¿no? Como genial también fue resaltando la labor que hizo Juan y luego, ¿no? Juan y cuando quiere y si pone las ganas que puso en esos pocos minutos, pues es un jugador importante, él lo sabe y esa es la línea que tiene que continuar. Influyó precisamente en la sustitución de Camacho, porque los dos no dirigieron precisamente. Cabe que también salía de una lesión Camacho al salir y el jugador del Madrid, que Gordillo, quizás canalizando el juego por ahí, pues explotamos, pero eso forma parte de la táctica, ¿no? Explotar la fragilidad y la endeblez del contrario, ¿no? Y el acierto que pone y canalizar esas jugadas por ahí. ¿Y todo esto cómo se veía desde el campo, Coque? Yo me gustaría, no sé, resaltar, que digo, aparte de todo, es la importancia de digamos, la voluntad o la preocupación en este sentido, la dedicación de Juani en el momento de entrar, porque sucede que no entró en muy buen momento, el equipo iba perdiendo 1-3 y bueno, cualquiera entra un poquito demoralizado. Pero fue, como lo dicen todos, el revulsivo, sinceramente. O sea, le salió la primera jugada buena y después ya vieron todo que fue una pesadilla para toda la defensa del Madrid. Estamos en el minuto 19, cuando el Real Madrid conseguía el empate. El autor del tanto madridista sería Cholo. Presten ustedes atención a la jugada, porque ha sido razón y motivo de conversación, de tertulia
y de discusión en todos los círculos deportivos regionales esta semana. ¿Estaban fuera de juego? Yo creo que salía detrás. En el insular se reclamó fuera de juego. Pero una cosa sintomática es que tuvimos nosotros la posibilidad de habernos adelantado con el 2-0 en la jugada anterior. Hemos fallado y nos ha marcado el gol. Y ahora, posteriormente, vendrá otra oportunidad nuestra de ponernos 2-1, la perdemos y ellos marcan. En el momento del lanzamiento se ve que está detrás de él. O sea, fuera de la línea de fuera de juego. Pero por ejemplo, aquí Pérez, en vez de intentar protestar, podía haber por lo menos intentar ir por la pelota, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Antonio? Me parece, sí, pudo haber... Vamos a ver la jugada una vez más. Sí. Da la impresión de que efectivamente Pérez, el guardameta amarillo, queda la expectativa de un pronunciamiento de Ramos Marcos sobre la presunta ilegalidad de la jugada. Y los entrenadores recomiendan exactamente lo contrario. Primero resolver la jugada, y luego ya se verá. Sería normal, Es que con esa toma ya se aprecia que está ahí metido. La toma no... La primera está... ¿Dónde se ve? Bueno, pues inmediatamente después el Real Madrid dispondría de otra ocasión, precisamente protagonizada por Cholo. Aquí tenemos a Fernando Santis, uno de los hombres que mayor entrega, mayor capacidad de sacrificio podrían presentar de entre todos cuantos componen esta reactivada Unión Deportiva Las Palmas. Este ha sido el lanzamiento de Cholo y ahí Pérez. Sergio Germán está ahora jugando en su sitio, ¿no? Donde jugaba cuando el filial. Por supuesto, siempre Sergio ha sido libre y lo que pasa es que cuando él subió al primer equipo, Felipe estaba en un gran momento de juego, entonces las circunstancias de la lesión de Felipe lo ha encaramado ahí y está jugando. El gol de Cholo que subió al marcador fue como un jarro de agua fría. Psicológicamente, ¿qué pensó para sus adentros Ruiz Caballero? ¿Cómo podía operar ese gol en contra? El hecho de que el Real Madrid hubiera establecido el empate desde el punto de vista psicológico. Pues nosotros estamos intentando inculcar en los jugadores que el partido no se da por finalizado hasta que el árbitro da el pitido final, que hay que sobreponerse a las dificultades. Si, por ejemplo, por recordar un caso en el Cádiz, con un 0-2 en contra, logramos salvar aquella situación, ¿por qué no se puede hacer de esta manera también? Es decir, que hay que lucharlo, no hay que olvidarse de una situación adversa y seguir luchando, porque siempre que hay tiempo hay esperanzas de que algún gol pueda llegar, como se está demostrando no en este partido, sino en otros anteriores. No es afán de lucha y que mantenerlo hasta el final y ya luego olvidarse del resultado en un momento determinado. Es evidente que las indicaciones de Ruiz Caballero y Germán a sus jugadores han dado muy buenos resultados. De la prueba del pasado sábado, que tienen ustedes aquí hoy íntegramente en diferido, emitida por Televisión Española en Canarias, habría que remitirse. Ahí se han perdido un poco los marcajes, ya son más lejanos, juega más tranquilo en Madrid. José Antonio, ¿hubieras firmado ese resultado en ese momento? La pregunta de difícil contestación, ¿no? Pero cuando estás necesitado de puntos como lo estamos nosotros, cualquier punto es importante, ¿no? Quizás en ese momento que el equipo decayó algo, quizás lo hubiera firmado, para serte sincero. Bueno, pues esta ocasión es protagonizada por Sergio y veremos cómo Agustín tiene que salir a sus pies. Entonces se observa la posición de Saavedra, que estaba completamente solo
en el punto del penal. Una jugada, como decía Germán antes, que de un gol que pudo haber sustituido el casillero en nuestro favor, ahora nos hacen otro gol. Inmediatamente, 15 segundos después. El segundo gol del Real Madrid llegará como consecuencia de un centro de Solana. Ahí está. Y el conocido sentido de la oportunidad de Cholo. Minuto 25 de esta segunda parte y el Real Madrid se adelantaba en el marcador. 1-2 será el resultado en ese momento. Vemos la jugada repetida. Además saliendo de las botas del academia. ¿Cuál era el ánimo de los jugadores en ese momento, Coque? Yo, por mi parte, no sé. Bueno, aquí con el 2-1, esperanza, por supuesto que la hay, pero se nos estaba poniendo difícil porque, bueno, viene el nerviosismo y los errores cuestan caro. Pero ya se nos iba perdiendo la moral. También a los técnicos. La verdad es difícil mantener la tónica de juego durante los 90 minutos, es dificilísimo y es una de las metas que nosotros nos hemos trazado de cara a que el jugador piense que siempre que hay una luz y esperanza. Pero que duda cabe, contra los Madrid 1-2, pues lo importante era sobreponerse y fue realmente el mérito no de un jugador en particular o dos sobre el que define la jugada, sino de todo el equipo en general. Comprende que es lo importante en un equipo de nuestras características y dentro de la posición que ocupábamos en la tabla, no podemos dar un partido por perdido y no decaer, comprende, y esto puede ser para futuros encuentros de Unión Deportiva y como ejemplo de que si un partido no se da por perdido, hasta el 90 minutos pueden ocurrir estas cosas, y si es contra un Madrid puede servir de ejemplo para futuras generaciones de jugadores de Las Palmas. En la banda, José Antonio, vemos que aparte de Juani está Yoyo, ¿no? Yo sí. ¿Qué pensabas? ¿Por qué? Porque podría ser necesario en un momento determinado. Aquí ha habido tarjeta amarilla para Solana por agarrón a Luis Osadebe. Sí, es un hombre que cada vez que ha salido al campo ha cumplido con su labor y en un momento determinado pues podría... ¿Pero pensabas en algún jugador concreto después de este resultado que llevamos de 1-2? Bueno, podría ser interesante para soportar un centro de campo, pero estaba saliendo ahí porque podría ser su concurso necesario en un momento concreto. Psicológicamente en los jugadores se nota que han ganado. ¿Qué tanto por ciento ha tenido que ver aquí el caballero? Psicológicamente. Sí, me parece que están más motivados. O sea, no es la frialdad de un entrenador que viene, pues bueno, lo suyo y punto. O sea, digamos comprensión a la idiosincrasia del jugador canario. Sí, hacerles ver que hay que tener confianza en las posibilidades. Si son jugadores de primera división no es porque se vayan a ganar una lotería, sino por méritos propios. Y que yo creo que cuando se salta al campo no intervienen ni contratos millonarios, como decía Pitti antes sobre lo que le contestó Mayé, sino que son 11 hombres contra 11 hombres, son jugadores de primera división y el temple hay que demostrarlo dentro del terreno de juego, ¿ven? Y en el fútbol actual aquel que lucha, aunque tenga menos recursos técnicos que otro jugador, puede quedar mucho mejor que este. Pepe Rivero, desde las páginas de Canarias 7, ha sido uno de los grandes defensores de una línea de canariedad para las responsabilidades técnicas en los dos primeros equipos canarios, especialmente en la Unión Deportiva Las Palmas. El mismo domingo, la edición del domingo de Canarias 7 publicaba un artículo que titulaba "Con entrenador canario, punto suspensivo". Sí, indudablemente. Yo, bueno, que conozco la historia de la Unión Deportiva desde sus comienzos, he visto que los grandes técnicos, los grandes conjuntos de la Unión Deportiva se han formado a partir de técnicos canarios. Hablo de Don Luis Valle, de Jesús Navarro, Paco Campos, José Hernández, Luis Mologni. O sea que son gente que hablan el mismo lenguaje que nosotros y los resultados están ahí, configuraron grandes equipos y siguiendo esta temporada y sin querer rememorar la anterior, los resultados son evidentes. Cuando cogieron el equipo, tanto Germán como posteriormente José Antonio del Caballero, el equipo ha tenido otro cambio, otro aire. Quimea en el centro del campo no lo habían visto. Mayé tampoco
tampoco lo habían visto. O sea, ahí están los resultados y la historia es juez y notario de la realidad, ¿no? Por eso defendemos el entrenador canario, como me parece muy bien que en el País Vasco defienda la presencia de técnicos vascos y en Cataluña la presencia de técnicos catalanes. ¿José Antonio Ruiz Caballero mantiene algún tipo de contacto con Pepe Alzate? No, desde que él marchó no he mantenido contacto con él, ni siquiera telefónico, porque yo quisiera ahondar algo más en lo que decía Pepe River. Yo creo que si se puede hablar de mejora, se debe al trabajo en equipo. No solo yo no me quiero apuntar ningún tanto a nivel personal. Perdona, José Antonio, aquí hubo tarjeta amarilla para Fernando Santos. Es un equipo donde está mi persona, donde recae ahora mismo la responsabilidad de llevar las riendas. Sí, aquí tenemos el tercer gol del Real Madrid. Ahí está Gallego, preparado para ejecutar una falta. Y podremos ver y podremos recrearnos en posteriores repeticiones, con planos incluso ralentizados, como Butragueño cae ante Mayé. Ramos Marcos decretó en esta jugada penalti. Coque, ¿hubo penalti? A mí no me parece penalti, porque de todas formas Butragueño exageró un poco al caer. Es una jugada normal para mí. Antonio Cruz Domínguez. El brazo izquierdo de Mayé, no cabe duda que hace una acción ahí que hace romper el equilibrio a Butragueño. Yo creo que parece que ahora, no sé si se da una toma de frente y lo veremos. Sí, Se verá mejor, ¿no? En cuanto a Emilio Butragueño transforma el penalti, tendremos ocasión El brazo izquierdo de ver la jugada de repetida. Mayé es clave, el penalti fue penalti. Este era el tercer gol del Real Madrid convertido de penalti por Emilio Butragueño. Era el minuto 31 de la segunda parte y tenía la consecuencia de un desalentador en aquel momento 1-3 para el conjunto blanco. Ahí está la jugada repetida. Pero rompe. El domingo en el estudio estadio a mediodía vi una toma de frente. Sí, la que se ve, eso fue lo que se confirma que es penalti. Se ve el brazo claro de que lo desplaza. Cuando se ve rebasado Mayé, mete el brazo izquierdo. En esta toma no se ve muy claro. Pepe Rivero, ¿hubo penalti? Es que tendría que ver la otra toma, ¿no? Con esta toma luego no se ve claramente si es obstrucción o un empujón, o sea, no sé la intencionalidad del brazo de Mayé, ¿no? La otra toma es la que sería definitoria. Antonio Betancor. Sí, pienso que sí, que fue penalti, aparte de que el Butragueño fue a buscar el penalti, y Mayé lo desplaza. Aquí hay un pequeño conflicto que tendrá como uno de sus protagonistas al extremo en funciones, el Real Madrid Cholo. Pero aquí se ve una cosa que suele ser muy habitual, bueno, suele ser habitual en la Unión Deportiva de siempre. Hay tarjeta amarilla para Cholo. Cuando el equipo ya está descontrolado, el equipo va perdiendo, ¿no? Todos en el centro y dos jugadores madridistas en la parte derecha del área. Eso sucede en todos los equipos, Antonio, cuando se desarbola y después de tener un resultado favorable y te meten 3 goles con un partido que has estado dominando perfectamente, por supuesto que por mucho grito y por mucha orden que quieras imponer, yo te lo digo por experiencia, no sabes lo que hace, quieres intentar cualquier cosa y no te lleva por las órdenes que te han dado en la caseta. Claro, todo Con el 1-3, ¿qué ambiente se respiraba en el banco del Estadio Insular, en el banco de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Qué pensaba Ruiz Caballero para sus adentros? Bueno, aquello parecía una sentencia ya, evidentemente.
Sí, pero siempre te queda ese resquicio que te digo. Cuando hay un entrenador en un banquillo no puede nunca dar un partido por perdido hasta que termina este, pero que duda cabe que era como una losa por el equipo que tenemos enfrente y cómo se había desarrollado el juego. Aquí hay cambio en el Real Madrid, se va Camacho, entra en su lugar Mitchell. ¿Fue rentable para Unión Deportiva Las Palmas este cambio? Yo creo que sí, porque se creaba un pasillo grande a favor nuestro por la parte derecha del campo, ¿no? Como, claro, cuando te salen bien las cosas tras una sustitución, siempre te es rentable, ¿no? Y siempre es positivo, pero qué duda cabe que a nosotros nos benefició. Bueno, pues 1-3 en el marcador en ese momento. Muchos espectadores, y se nos ha contado como curiosísima y luego muy graciosa anécdota, en ese momento se fueron del Estadio Insular. Algunos recibieron la noticia sorprendidos al día siguiente en la prensa. El Madrid ganaba 1-3 desde el minuto 30 de la segunda parte. En ese momento, insisto, muchos, o algunos aficionados de los que habían acudido al Estadio Insular para ver este partido in situ, optaron por abandonar las instalaciones del Estadio Insular y luego a través de los compañeros de la radio y a través de los compañeros de la prensa recibieron la feliz noticia. Ellos se perdieron la fiesta. Y luego quien fue que volvió, Antonio Pereira, catedrático, vivió frente, se marchó con el 1-3 y luego cuando llegó al 3-3 dice, no me lo creo, voy a ver si es verdad, voy a ver si es verdad. Y llegando al estadio por el cuerpo, volviendo al estadio otra vez. Se disputa el minuto 36 y el segundo 20 de la segunda parte. Estamos ya en los mismos límites de la reacción de la Unión Deportiva Las Palmas. El minuto 37, segundo 10, se produce el segundo gol del equipo amarillo. Este es Mitchell. Ha conseguido robar el balón Fernando Santís, que es objeto de empujón. Ha sacado esa falta rapidísimamente Sergio sobre Juanito. Jorge Contreras recibirá un balón en el vértice superior del área madridista. Ahí está. El disparo del chileno. El balón Dan Gallego. Y segundo gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Coque, relátanos este gol, por favor. Tú mismo. Me di cuenta de que Juani controló bien el balón y se lo pedí. Y no lo pensé dos veces, lo pedí para tirar a puerta y con mucha fortuna dio en la espalda de Gallego y se metió. Creo que ese gol nos dio la esperanza a nosotros, nos dio las alas, digamos, para conseguir lo que vino después. Vemos el gol repetido. Y exactamente 50 segundos después, el tercer gol de la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva que conseguía empatar el partido cuando tenía 1-3 en contra. El disparo Hechinea, no puede bloquear Agustín y Santís, muy atento, ha marcado. 3-3. El Estadio Insular, una auténtica fiesta. El Banco Madridista, ya lo hemos visto, un auténtico duelo. El disparo fortísimo de Chinea, Agustín, y allí estaba la pierna de Fernando Santos, qué oportuno. Lo que comentábamos antes sobre Chinea, que está ahí en los momentos clave. Sí. El Estadio Insular era una locura como colectiva, como ha titulado algún compañero de algún medio de información. Y no era para menos. Presten ustedes atención porque de inmediato, exactamente un minuto
minuto y 45 segundos después de que se consiguiera el tanto del empate, Juani caerá en el área. Faltaban 5 minutos para el final del partido. Mira cómo Santilla quitando, ¿eh? Es Santilla. Va a cerrar hueco, ¿eh? Va a robar el balón. El balón, impulsado por un centrocampista madridista, va a Juani, que es objeto de penalti. ¿Dudaste en algún momento, Coque, que el árbitro señalara penalti? No, fue clarísimo. En ese momento Luis Caballero dio la consigna. El penalti lo tenía que lanzar Coque. Coque en los comienzos de esta temporada no ha tenido ninguna suerte o muy poca suerte con los penaltis. ¿Qué se pensó en aquel momento, Coque? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas inseguro? No, estaba... ¿O tenías tantas ganas de tirarlo y Sí, meterlo que no? sí, muy ilusionado en que la fiesta fuera, pero del todo grande, ¿sabes? Y era lo que quería, fue como lo tiré yo. Le di con todo el alma. Y cuando lo marcaste, ¿qué fue lo que viste de fondo? Digo, la alegría que vivíamos todos, porque eso creo que fue impresionante. Ahora mismo, después de que cobraban el penalti, ya viste tú el griterío, o sea, que todo el mundo ya veía una reacción tan linda la nuestra, porque tenía ganar el partido. Era el 4-3 para la Unión Deportiva Las Palmas. Y qué fiesta, señores. Vemos la jugada del penalti repetido. Y Coque Contreras, con todos los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, con todos sus compañeros, apiñados en torno a una causa común, en este caso la celebración de una victoria que parecía imposible. Se ha dicho, José Antonio Ruiz Caballero, que el auténtico revulsivo fue el cambio de Juan. En el momento de hacerlo, ¿por qué te animaste a poner a Juan en el campo? Sinceramente que lo estábamos estudiando Germán y yo en el banquillo y tenía una serie de molestias Narciso, salió y demostró una vez más la gran categoría de jugador que fue el Juan que todos conocemos y que queremos que vuelva a ser. Vamos a ver, Coque, en aquel momento 11 amarillitos, como decíamos el lunes en nuestro programa deportivo, habían conseguido remontar un tanteo adverso a todo un campeón. ¿Qué se sentía en aquel momento? ¿La emoción de la fiesta no era un impedimento para rendir normalmente o se pensaba solo en completar la obra? Yo creo eso porque era lo que yo pensaba. Yo incluso me emocioné mucho el ver después a todo el mundo aplaudiendo de pie, celebrando, cantando. Pero pregunto, en esos 5 últimos minutos, ¿la emoción llegó a embargar a los jugadores? ¿Les llegó a dificultar el seguir jugando normalmente hasta completar esa victoria? No, a dificultar no porque nosotros también la estábamos viviendo, pero porque sentíamos lo mismo que todo el mundo. Pero a dificultar no, porque seguíamos y estábamos conscientes de que pronto iba a terminar el partido. El insular fue un clamor. Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Todavía no está viendo uno y está uno disfrutando, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Nuestro deseo es que lo disfruten nuestros telespectadores en todos los hogares canarios. José Antonio, esos últimos minutos serían No te puedes inolvidables, imaginar. de sufrimiento y de alegría al mismo tiempo, que tiene que ser una situación como muy ambigua, ¿no? Deseando ya que terminara el periodo final porque los puntos estaban garantizados, ¿no? Pero fue un sueño, la verdad es eso. Siempre te alegras en esos momentos, sobre todo porque todos los jugadores dieron todo lo que llevan dentro de sí y era un justo premio a la labor que ellos están realizando. Un punto y aparte para la afición, ¿no? Ya dije, creo que después del partido, que nuestra afición últimamente se merece una matrícula de honor porque con una afición como esta apoyando ponen alas a los jugadores y esa simbiosis jugadores-afición
es perfecta de cara a conseguir los frutos que todos deseamos. Faltaban 30 segundos exactamente para el final del partido. Naturalmente que todos los espectadores que abarrotaron el recinto de Ciudad Jardín estaban esperanzados y deseosos de recibir cuanto antes el título final, que ahí está. Estaba consumado el milagro, estaba consumada una victoria que parecía prácticamente imposible. La Unión Deportiva Las Palmas había conseguido imponerse al campeón de Liga.